Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, por tus palabras. También quiero agradecerle a Nicolás Casanseu, a través de la Dirección de Gesta de Malvinas, la presencia que ha puesto de Malvinas y los veteranos de guerra en el Senado de la Nación, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos enteramos los veteranos de guerra que había una dirección en el Senado de la Gesta de Malvinas, con lo cual doble agradecimiento. También muy agradecido a Juan de Sousa, que desde la editorial Argentinidad hace muchos años tomó la posta, junto con el profesor Gigliotti, de contar esta historia. Contar la historia del regimiento, contar la historia de la Compañía C. Y hoy hablábamos con Carlos, esta presentación está trazada desde el año 2017. Íbamos a presentar en la Feria del Libro del año 2017 este libro, y yo caí internado con una perforación de duodeno, como por 4 meses, y cuando yo estaba en coma, en la clínica Trinidad, una de mis alucinaciones era que subía a la escalera mecánica de la Rural para ir a la Feria del Libro con el libro para presentar. Así que, Carlos, hoy lo estamos presentando. Como dijo Nicolás, el trabajo de Carlos en el libro fue de una paciencia tremenda durante 2 años. Entrevistar a los veteranos de guerra muchas veces es un gusto, pero a veces somos como densos, ¿no?, en las entrevistas. Y bueno, Carlos tiene más de 70 entrevistas, horas de grabación, horas desde grabación. Y hoy también hay vaya mi reconocimiento póstumo, a un colaborador inefable del libro, en toda su graficación y en los detalles de graficación, a nuestro fallecido y querido veterano de guerra de Infantería Marina, Javier Ramos. Así que vaya un recordatorio muy especial para Javi, que hoy está presente. Cuando empezamos a ver quién prologaba el libro, era todo un tema. Y Carlos me preguntaba a mí, yo qué sé yo no escribí un libro, no tengo la menor idea, vos tenés la tarea, la misión es tuya. Y en un momento dado dijimos, bueno, ¿quién lo puede prologar al libro? Y bueno, que lo prologue Cruz Carballo, el Comodoro Carballo. Yo siento por el Comodoro Carballo una profunda, creo que para el que no lo conozca, el Comodoro Carballo, héroe de guerra, as de la aviación de la Fuerza Aérea Argentina, récord en tonelaje hundido a la flota británica. Y para nosotros hoy es como si fuera nuestro hermano mayor. Entonces le digo, me parecería bárbaro, además autor de la editorial Argentinidad, con dos libros maravillosos. Entonces le digo, a mí me parece que tiene que hacerlo Carballo. Bueno, cuando escribe el prólogo, tal como es Cruz, que ve cosas que los demás no vemos, escribe un párrafo que es para mí increíble y que nunca lo habíamos visto. Dice, cuando yo leo, primero se justifica, dice, mire, yo soy de Fuerza Aérea, en este tema de la guerra terrestre no entiendo mucho, pero cuando veo la historia del 25, veo la historia de los granaderos de Malvinas. Estuvieron en todos los combates. Y a mí me impactó tanto que la verdad que lo conservé, obviamente siempre citándolo a Carballo, porque el regimiento, la impronta del Bravo 25 tiene esa impronta. Tuvimos el honor de estar en la recuperación de nuestras Islas Malvinas el 2 de abril. Después vamos a ver algunos detalles de las dificultades que presentó esto, sin spoilear el libro, por supuesto. Estuvimos presentes en San Carlos, estuvimos en Darwin y en Goose Green, y después estuvimos sistemáticamente en Puerto Argentino. El regimiento estuvo alrededor de la pista de aviación, que no fue vulnerada jamás, ni por el ataque aéreo británico, ni por el ataque de fuerzas terrestres. Después vamos a desglosar un poco este tema. Y este Bravo 25 tenía las armas estándar de cualquier regimiento de infantería, tenía el equipamiento de cualquier regimiento de infantería, pero tenía un espíritu especial.
tenía un espíritu guerrero especial, tenía un espíritu religioso especial, una fe particular, que el jefe de unidad era sistemáticamente un ejemplo, y se fue conformando una unidad, para los que no están en el detalle, digamos, de las estructuras militares. Un regimiento de infantería es lo primero que se llama unidad, porque es lo primero que es autónomo para combatir. Tiene poder de combate, tiene apoyo de fuego, tiene logística, tiene comunicaciones, tiene radares. Es una unidad de combate. Y lo que hizo el coronel Zeinaldin con el regimiento 25 fue una unidad de combate. El Bravo 25 tiene derecho de autor y fue su jefe, el teniente coronel Mohamed Ali Zeinaldin. A una unidad de la Patagonia le dio un espíritu especial, lo denominó Regimiento de Infantería Especial 25. El coronel sabía básicamente que el poder de combate de una unidad se basa en su equipamiento, en sus armas, en la calidad táctica del entrenamiento, pero fundamentalmente en el espíritu de sus hombres y en el espíritu del cuerpo de esa unidad. Y él sabía que generar ese espíritu de cuerpo tiene que ver con muchas cosas desde la individualidad de cada uno de sus hombres, en transmitir una fe, un sentido sobrenatural, con lo cual es mucho más fácil enfrentar la muerte, que la colaboración y el espíritu de camaradería es lo que en última instancia lleva a un hombre a enfrentar la muerte, y eso lo conocía muy bien, y eso se lo transmitió al regimiento. Así que en esta presentación del Bravo 25, mi memoria especial para el que fue el autor del Bravo 25, que fue su jefe. Cuando yo presentar un libro significa, de alguna manera, poder transmitirles a los futuros lectores, primero que lo compren al libro, fundamentalmente, pero después transmitirles la curiosidad por aspectos de detalle que solamente están en el libro y que no se revelan en la presentación, obviamente. Así que voy a tocar un par de temas y voy a tratar de despertarles la curiosidad por este libro. Y vuelvo al párrafo anterior. Cuando ustedes lean el libro van a ver la opinión de los soldados conscriptos sobre su jefe. Sobre todo todos los jefes, pero sobre su jefe de unidad. La diferencia etaria y la diferencia de grado entre un soldado conscripto y un jefe de unidad en ese momento era abismal. Normalmente los soldados conscriptos difícilmente conocieran al jefe de unidad. Y van a ver durante todo el libro cómo hablan los soldados del Regimiento 25 de quién era su jefe. Ahí se van a dar cuenta la presencia permanente y constante del teniente coronel en todas las actividades que nosotros desarrollábamos. Cuando se plantea el desafío que nos transmite el teniente coronel, un día 27 de la mañana de marzo, cuando el regimiento volvía del terreno, nos encierra en una sala de situación, nos toma juramento y nos da la orden de operaciones. Para la Operación Rosario, para que ustedes calculen, en Sarmiento, Chubut, en esa época no llegaban los diarios en la mañana. Había una repetidora en Pampa del Castillo, entre Comodoro y Sarmiento, que para poder ver los canales de Buenos Aires teníamos que ir, tocarle el timbre al encargado, despertarlo, llevarle media luna, factura, qué sé yo, para que prenda la repetidora. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, no estábamos muy enterados de lo que había, del incidente de la Georgia. Cuestión que cuando fue la orden de operaciones del teniente coronel, no solamente que fue una sorpresa, sino que hasta llegamos a creer en un momento dado que era un ejercicio, con una situación de un nivel de realidad extrema, como le gustaba plantearlo al coronel. La compañía C, que no existía en el regimiento, se armó con una sección de cada compañía, la sección exploración de la compañía comando, con su jefe de compañía, el teniente Prenosto Iván, la sección AOR de la compañía A y la primera sección
de la compañía B, que era mi sección. Armamos la compañía para salir en menos de 8 horas, 9 horas. Y la compañía salió con todo el equipamiento. Es más, no tuvimos provisión de equipamiento durante toda la guerra. Salimos con todos los elementos. Hasta pastillas de Dramamine. Agotamos la farmacia de Sarmiento para tener menos complicaciones en el buque. Eso se debía al nivel de alistamiento que tenía el regimiento, el nivel de aptitud que tenía el regimiento en forma permanente, estar alistado para el combate. La operación del 2 de abril del Regimiento 25 le plantea una situación que en la historia de la guerra es bastante inédita. No la he visto reflejada a nivel unidad en muchas situaciones. El Regimiento 25 se partía en dos. La compañía C iba a ser parte del escalón asalto anfibio, junto con la infantería de marina, partiendo esa noche, ya inmediatamente para embarcar. El resto, y participando de una operación anfibia, que son de las operaciones con mayor nivel de dificultad en el planeamiento, porque la carga de todo lo que eran vehículos, equipamiento pesado y demás del regimiento tenía que ir por un buque de Elma, que está por acá, el subteniente Calderón, que fue uno de los responsables de armar ese escalón logístico. Y la otra parte del regimiento formaba parte con Fuerza Aérea de la operación aerotransportada, que el 2 de abril, al llegar de los aviones Hércules, tenía que inmediatamente tomar el aeropuerto y consolidar Puerto Argentino, que teóricamente en ese momento ya iba a estar bajo control de la infantería de marina. Y el regimiento lo hizo en forma metódica, no nos olvidamos nada, el armado de todos los escalones fue impecable, y esto hablaba del nivel operacional que tenía en ese momento el regimiento. Después de quedar dividido en dos, porque la primera misión que la compañía C recibe el 2 de abril, cerca del mediodía, es la recuperación de Darwin. Y a partir de ese momento nosotros quedamos en Darwin. Y a partir de ese momento el Regimiento 25 quedó desplegado alrededor del aeropuerto. Algunas viñetas de lo que van a leer en el libro. Bueno, como decía recién Nicolás Cansonceu, el combate de San Carlos, el desafío que recibe el teniente primero Esteban de ir con una sección más una sección agregada del Regimiento 12 a dar la alerta temprana frente a la presencia de buques británicos en una situación de casi absoluto aislamiento, sin logística. Se instalan en dos escalones, en la altura 235, la sección que estaba adelantada y el resto en San Carlos. Y es así que la primera alerta, la primera identificación de buques británicos lo da el soldado Sergio Díaz, como a las 3 de la mañana o 2:30 de la mañana, transmitiendo por radio que estaban ingresando buques británicos. Ingresó la mitad de la flota, por ahí. Que después sufriría un día negro con el ataque de Fuerza Aérea, con el ataque de Owen Kripa, etcétera, etcétera. Pero esto son historias que ya van a leer en el libro. Y ahí nosotros quedamos en Darwin con el teniente Esteves. El teniente Esteves quedó como jefe transitorio de la compañía en la escuela de Darwin. Y de alguna manera acá se empieza a ver la predisposición que teníamos. Porque una de las cosas que nos formó el jefe de unidad, que nos decía siempre, ustedes van a combatir solos siempre, nos decían los subtenientes. Las distancias en la Patagonia, la falta de buenas comunicaciones, el aislamiento que va a imponer el enemigo, nunca van a atacar en un frente reunido. Y siempre trató de desarrollar en cada uno de sus oficiales esta cuestión de tomar decisiones, de ser líderes de su fracción y de no estar supeditado permanentemente a las comunicaciones. Y si ustedes se fijan, las 4 acciones, digamos, más destacables o más conocidas de la compañía C, tanto en el combate de San Carlos, en 2 partes. El subteniente Reyes hace una evasión
después de tomar contacto a la altura 235 y agotar la munición, hace una evasión de más de 8 días a las fuerzas británicas. Solo, absolutamente aislado y sin comunicaciones. El teniente primero Esteban, en un repliegue ordenadísimo, derriban los helicópteros, entran en combate y logran replegarse, rompen el contacto con las fuerzas británicas, que en ese momento era como un enjambre de hormigas ya desembarcando en San Carlos. El teniente Esteves, recibido una orden, contraataca también en forma aislada sobre la altura de Darwin, concreta una posición de bloqueo en apoyo del subteniente Pelufo y muere en esa posición. Y nosotros en mi sección a las 9 de la mañana empezamos un contraataque en el cual también quedamos aislados y sin comunicaciones. Y esta era la impronta del regimiento. Participamos en un montón de cosas, que lo van a leer en el libro, y siempre con el mismo espíritu. Y renglón especial, por lo menos en lo que yo vi, en lo que me tocó ser actor de reparto, que era en la conducción de la compañía C y en la presencia en la compañía C, siempre un renglón particular para nuestros cuadros, para nuestros suboficiales. Yo siempre digo, ¿cuál es la mejor definición de un cuadro? Hicieron siempre fácil lo que era muy difícil de hacer. En combate, antes de los combates, después de los combates. Yo siempre pongo de manifiesto que mi sección entró en combate, y esto lo marcaba recién un poco Nicolás, entró en combate con ninguna baja administrativa, ningún pie de trinchera, ninguna gripe, ninguna cuestión de alguien que estuviera enfermo para entrar en combate. Y esto es obra de los suboficiales. Y esto es el trabajo que hicieron los sargentos y los cabos permanentemente apoyando y controlando. Por ejemplo, la higiene de los peces. La higiene de los peces hay que controlarla, porque el soldado en la guerra, cuando está mojado, no se quiere sacar las medias. Porque va a sentir más frío, o cree que va a sentir más frío. Y a lo mejor, si no tiene un suboficial que lo guíe, no guardó las medias anteriores mojadas para que se sequen y poder cambiárselas. Esta obra de minucia, de migaja, de la limpieza del armamento, para que no se trabe, los ensayos, y esa es obra de nuestros cuadros. Y por supuesto, acá tengo presentes al cabo primero Andrés Fernández, querido integrante de la sección Romeo, Marcelo Augusto, querido integrante de la sección Romeo, y Sergio Rodríguez, integrante de la sección Bote. Así que, en ustedes vaya siempre mi reconocimiento, mi gratitud y mi admiración por nuestros soldados. Su espíritu, nosotros los vimos, bajo fuego, bajo la helada, bajo la escarcha, con poca comida, mojados, siempre con el mismo espíritu, siempre con voluntarios para cumplir la peor de las misiones, siempre entendiendo que ser voluntario para cumplir una misión es relevar a un camarada de cumplir esa misión. Así que en este libro vaya y en esta presentación mi agradecimiento, mi afecto y mi admiración por cada uno de ustedes. Y por último, para cerrar, este espíritu del Bravo 25, hay una vieja frase que dice, no hay cosa más contagiosa que el miedo, no hay cosa más contagiosa que el entusiasmo y el valor. Este espíritu del 25 era contagioso en todas las unidades que estaban alrededor nuestro. Y yo le voy a contar un solo ejemplo que está acá presente. Cabo primero Andrés Fernández era cabo primero cocinero, movilizado desde la Escuela de Inteligencia, a campaña. Yo creo que Andrés no había salido del terreno en los últimos 5 años, 6 años. Estaba en guarnición. Y de repente lo movilizan, Regimiento 25, lo agarran al 25, listo, compañía C del 25. Era nuestro cocinero. Y cuando nosotros arrancamos el 27 de mayo a las 9 de la mañana en el contraataque, Andrés Fernández, que seguramente ya no tenía muchas cosas para cocinar, se coló en el contraataque con nosotros. En el medio del tiroteo vi un herido, me di cuenta, Andrés Fernández, ¿qué hace acá? O sea, él, que era movilizado del regimiento, cuando vio que nosotros estábamos saliendo, ¿qué hizo?
pero además como tenía pistola y no tenía un fusil, fue a la enfermería, después lo confesó hace poquitos años, no me lo había confesado antes. Se robó el fusil de un soldado herido, se robó los cargadores y terminó en primera línea. Eso es el espíritu del 25 que se contagió. Bueno, sin mucho más, lo quiero dejar al autor para que nos cuente la tremenda experiencia de haber escrito este libro y haberse encontrado con los personajes que se encontró. Carlos, muchísimas gracias. A todos los presentes, muchísimas gracias.